Capítulo 10. Scourge había estado esperando dentro de la cueva en Bostirda durante casi una hora, cuando finalmente escuchó el débil sonido de un deslizador aterrizando afuera. Unos pocos minutos después, oyó pisadas bajando por el pasaje. Sonrió. A diferencia de sus misiones previas para Nyris, esta vez no estaba plagado de dudas e inseguridades. La anticipación de la muerte que se acercaba le mantenía bien concentrado en la tarea que tenía ante sí. Como esperaba, Darth Cedrix no había venido solo. Un par de acólitos Sith, humanos, un hombre y una mujer, le precedían. Caminaban a grandes pasos por la cueva con los sables láser desenfundados. Llevaban una armadura ligera bajo las capas azules y doradas, los colores de su señor. La caverna circular solo tenía 10 metros de diámetro y era oscura. La única iluminación venía de sus espadas y del hongo brillante que colgaba de las ásperas paredes de roca. Scourge se agachó en las sombras, envuelto en una capa de lado oscuro que le hacía invisible a la fuerza y le ayudaba a protegerse del frío del aire subterráneo. Permaneció inmóvil cuando la pareja pasó a unos pocos metros de su lugar oculto, esperando pacientemente. Darth Cedrix seguía a sus escoltas a varios pasos. A diferencia de sus acólitos, no había desenvainado su arma y no llevaba ninguna armadura visible bajo su capa. Era varios centímetros más alto que Scourge, pero mucho más delgado. Tenía el espeso pelo blanco, cortado a la altura de los hombros, pero no tenía barba. Su cara estaba arrugada, aunque no tan extensivamente o profundamente como la de Nyris, y había un rastro de inclinación en sus hombros y una debilidad cuidadosa en el modo en el que se movía. Su aspecto le hizo recordar las palabras de Nyris. Es humano. Son una especie inferior. Con las décadas, el lado oscuro ha demandado una tarifa demasiado alta a su cuerpo. Es una concha vacía de lo que fue una vez. Sin embargo, Scourge pudo sentir el enorme poder del consejero. Darth Cedrix todavía era un miembro del Consejo Oscuro y subestimarle sería un error fatal. En el momento en el que el humano alto pasó junto al lugar oculto de Scourge, Scourge saltó, encendiendo su sable láser mientras volaba por el aire. Durante un momento, pensó que su primer golpe alcanzaría su marca y casi se sintió decepcionado ante la idea de terminar con la vida de Cedric tan fácilmente. Pero en el último instante, la propia hoja del humano se materializó aparentemente salida de ninguna parte para interceptar el golpe. Cambiaron una rápida ráfaga de empujes y quites. Scourge intentó y falló en utilizar el miedo y la furia de su enemigo. Cedrix era demasiado controlado y sintió más como cuando luchaba con un droide. Scourge empujó lejos ferozmente a sus propios miedos y se abrió profundamente a su interior para encontrar la furia que necesitaba. Se había colocado de manera que estuviera detrás de Cedrix, bloqueando el pasaje que era la única ruta para entrar y salir de la cueva. Los dos acólitos ya se habían girado y se lanzaron para unirse a la refriega, y él se separó para tratar también con ellos. Pero de repente, solo tenía que tratar con aquellos dos, con Cedrix retrocediendo. Parecía estar más obsesionado con preservar su propia vida que en matar a su enemigo, una habilidad que le mantenía contento con dejar que sus dos secuaces se enfrentaran con un enemigo desconocido, mientras él se mantenía a una distancia segura. Los dos aprendices se lanzaron hacia Scourge, liberando su rabia cuando utilizaron el poder del lado oscuro, sin ser conscientes de que su furia también estaba alimentando a su oponente. La mujer vino por alto, con su sable láser dando un corte hacia la cabeza de Scourge. Al mismo tiempo, el humano vino por lo bajo, buscando cortar las piernas de su enemigo. Scourge se agachó bajo los golpes de la mujer, girando hacia el lado mientras desviaba el sable láser de sus rodillas. La pareja vino de nuevo hacia él, coordinando una vez más sus ataques, intentando esta vez flanquearle por cada lado. Scourge se lanzó hacia adelante, dividiendo el ataque al lanzarse en una voltereta hacia adelante que le llevó entre sus dos oponentes. Durante un instante fue vulnerable. Un corte rápido de cualquier enemigo podría haber terminado con su vida, pero ellos eran inexpertos y no habían esperado que él se moviera hacia ellos. Para cuando la mujer reaccionó con un golpe de mano vuelta de su arma, el momento había pasado.
El sable láser zumbó junto a su mejilla mientras hacía una voltereta entre ellos, pero salió ileso. El hombre fue más lento en reaccionar. Para cuando Scourge volvió a estar de pie, el acólito solo estaba empezando a girarse. El Lord Sith dio una patada rápida a la parte de atrás de la rodilla del hombre. El hombre agitó los brazos mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Scourge vio la abertura y le dio lo que podía haber sido un golpe letal de no haberse lanzado la mujer entre ellos y no haber desviado el golpe. El movimiento de ella fue imprudente y temerario, pero Scourge no había estado esperándolo y la reacción impulsiva de ella salvó a su compañero. Eso también expuso su debilidad. La mujer era la oponente más peligrosa, pero obviamente se preocupaba por su compañero. Estaba dispuesta a ponerse en peligro para defenderle de un defecto que Scourge podría explorar fácilmente. De repente, él cambió de tácticas, cambiando de las posiciones de defensivas convencionales de la forma Soresu a las secuencias de ataque acrobático del Ataru. Dando 2 rápidos pasos para conseguir velocidad, Scourge saltó hacia la pared cercana de la caverna, plantó ambos pies en la superficie vertical y entonces se impulsó con la fuerza para lanzarse en un impulso giratorio hacia la cabeza del hombre. Su oponente intentó girarse y pivotó para mantener a Scourge delante de él, pero el estallido furioso de acción fue demasiado rápido para que su sable láser lo siguiera. Llegó tarde a levantar su espada para proteger su cabeza, exponiéndose de nuevo a un golpe letal. Esta vez, cuando la mujer se movió para proteger a su compañero, Scourge estaba listo. Había dirigido a propósito su salto de manera que se acercara en un ángulo más agudo del necesario, dejando apenas sitio suficiente para que la mujer se interpusiera entre él y su supuesto objetivo. Cuando Scourge de repente redirigió su espada hacia un salto medio a golpearla a ella en su lugar, ella dio un paso atrás instintivamente para absorber el impacto con su propia arma, pero con su compañero colocado directamente detrás de ella, no había sitio. Sus cuerpos colisionaron y sus pies se enredaron, enviándoles a los dos a estrellarse extrañamente al suelo. Scourge aterrizó junto a sus formas inclinadas. Bajó su pesada bota para que se estrellara sobre la cara de su enemiga caída, saboreando el húmedo crujido de los huesos y los cartílagos bajo su tacón. Su cuerpo tuvo un espasmo, con los músculos bloqueados en el ataque espasmódico de la agonía de la muerte. El hombre había luchado por ponerse en pie, pero en lugar de lanzarse hacia Scourge, solo miró al cadáver espasmódico de la mujer. Scourge pudo saborear el horror y su miedo. Ellos le dieron un estallido fresco de energía. Lo embistió con la fuerza, golpeando al hombre en el pecho con bastante fuerza para enviarle tambaleándose hacia atrás varios pasos hasta la pared de la caverna. El hombre chocó con la roca, de acabado áspero, con fuerza suficiente como para arrancarle el sable láser de su mano, dejándole desarmado. Con un giro casual de la muñeca, Scourge envió su sable láser girando hacia su enemigo indefenso. En el último segundo, el hombre levantó las manos en un vano esfuerzo por protegerse, pero la hoja brillante cortó a través de sus palmas y de su garganta antes de volver a rebotando hacia el agarre de Scourge que esperaba. Mientras el cadáver humano se derrumbaba sobre el suelo, Scourge ya se estaba volviendo hacia el último enemigo que le quedaba. Darth Cedrix estaba inmóvil en el centro de la caverna, mirando la acción con una reserva fría y desapegada. Su sable láser aún estaba desenvainado, pero lo sostenía casualmente a su lado, con la hoja apuntada hacia el suelo. «Te conozco», dijo, con la voz retumbando por las paredes de piedra de la cámara. La nueva mascota de Nyriss, Lord Scourge, arrugó sus rasgos con disgusto. ¿Por qué ustedes, los purasangres, siempre eligen unos nombres tan ridículos para ustedes mismos? ¿Creen que es intimidante? Scourge no replicó. En su lugar, levantó la espada y empezó un avance lento y cauteloso. Cedrix se rió. ¿Realmente eres tan estúpido, Scourge? ¿Realmente te ha convencido Nyriss de que tienes la fortaleza para oponerte a un miembro del Consejo Oscuro? ¿Te ha prometido riquezas y poder si me derrotas? No necesitó prometerme nada, respondió Scourge. Eres un traidor para el Imperio. Es un honor y un deber matarte. Ah, ahora lo comprendo, dijo Cedrix con una sonrisa, girando su sable láser a su lado. Ella jugó con tu lealtad hacia nuestro glorioso emperador.
¡Qué pintoresco! Scourge se detuvo, consciente de repente de que no sentía ningún miedo emanando de su enemigo. Tampoco había furia. No tenía ninguna sensación de emoción saliendo de Darth Cedrix, y comprendió que el viejo estaba escudándose conscientemente de la conciencia de Scourge. Scourge centró su concentración, abriéndose con la fuerza para atravesar el velo que Cedrix había envuelto a su alrededor, solo para no descubrir nada excepto una tormenta giratoria de energía del lado oscuro. Scourge echó a correr, cargando contra su enemigo en el instante que comprendió la naturaleza de la trampa. Cedrix le había mantenido hablando mientras reunía su poder para un único ataque letal. Cedrix levantó su mano izquierda y liberó su poder en una tormenta de rayos púrpuras. Scourge utilizó instintivamente la fuerza para levantar una barrera invisible para protegerse. Los rayos trazaron arcos a través del aire, destrozando el escudo para envolver a Scourge en una agonía agónica. Él gritó, con su voz elevándose sobre el siseo y el crepitar de la feroz energía que corría por sus venas. Cada nervio de su cuerpo explotó en un dolor agudísimo mientras los rayos quemándole la carne, guisándole en su propia armadura. Cayó al suelo, se hizo una bola, con la piel llenándose de ampollas y quemaduras. Toda la cosa había llevado solo a unos cuantos segundos. «No te diste cuenta de que Nyris te envió aquí a morir, ¿verdad?», se burló Cedrix. «Ella nunca esperó que me mataras. No eras nada excepto un mensaje, una advertencia». Ignorando el terrible dolor, Scourge de alguna manera se forzó a ponerse en pie. Cedrix levantó una ceja con moderada sorpresa. «¿Es así como llamas a los intentos contra la vida de ella?», jadeó Scourge. «¿Una advertencia?». Cedrix se rió de nuevo. «¿Crees que soy yo el que contrató a esos asesinos ineptos? Nyris te tiene retorcido hasta hacerte un nudo. Te está utilizando para un juego que está mucho más allá de todo lo que puedas imaginar». Scourge negó con la cabeza, intentando tanto liberarse de los efectos residuales de los rayos como para negar las palabras de Cedrix. «Sientes que tu fortaleza está volviendo, ¿verdad?», observó Cedrix. «Piénsalo con cuidado antes de desafiarme otra vez. Podría no dejarte vivir la próxima vez». «¿Por qué me dejaste vivir?», quiso saber Scourge. «Tienes potencial», dijo Cedrix, «y gracias a ti, tengo necesidad de nuevos aprendices. Podría encontrar una utilidad para alguien con tus talentos». «¿Quieres que traicione a Nyris?». «¿Qué le debes?», demandó Cedrix. «Ella te utilizó. Te envió aquí a morir, solo para dejar algo claro». Scourge no respondió. En su lugar, estaba pensando en todo lo que había ocurrido desde que había entrado por primera vez al servicio de Nyris. Nyris había admitido contratar a los mercenarios para ponerle a prueba, pero incluso después de eso, todavía había sospechado que Zechel conspiraba para matarle. ¿Había estado meramente el consejo maquinador siguiendo las órdenes de Nyris todo el tiempo? «Nyris te traicionó. Júrame lealtad a mí y te prometo la oportunidad de venganza». Todo lo que dijo Cedrix tenía perfecto sentido, pero en algún nivel profundo y primitivo, Scourge sentía que estaba siendo retorcido y manipulado. Las palabras del viejo humano parecían deslizarse por las fracturas y los recovecos de la mente de Scourge, escondiéndose en sus pensamientos. «No», gritó su mente en silenciosa protesta. «Es un truco». ¿Pero lo era? Nyris le había convencido de que podría matar a Darth Cedrix, pero un único estallido de rayos del lado oscuro casi le había matado en su lugar. La única razón por la que todavía estaba vivo es porque Darth Cedrix estaba jugando con él. «¿Qué pasa si no está jugando conmigo?», se preguntó de repente Scourge. «¿Qué pasa si intentó matarme, pero falló?». Nyris había dicho que Cedrix era viejo y frágil. Había clamado que la fuerza había causado estragos en su cuerpo. Había dicho que solo se aferraba a su poder a través de reputación y la astucia. ¿Qué pasaba si estaba aferrándose a esas mismas herramientas justo ahora? Scourge se abrió a la fuerza de nuevo, intentando una vez más percibir un destello bajo el velo de Cedrix. Para su sorpresa, sintió algo esta vez: miedo, desesperación y casi ningún rastro del lado oscuro ardiendo dentro de su enemigo. Todas las piezas encajaron en su lugar. Nyris tenía razón. Cedrix
Era una carcasa de lo que había sido una vez. Todo el tiempo que Scourge había estado luchando contra los dos aprendices, Cedrix había estado reuniendo su fortaleza para un único ataque sorpresa. Cuando sus aprendices cayeron, se había detenido incluso durante más tiempo incitando a Scourge, y todavía no había sido capaz de reunir suficiente poder para matar a su enemigo. El estallido de rayo había acabado con todo lo que el anciano tenía en reserva. En Cedrix, la llama del lado oscuro se había convertido en la luz vacilante más débil. Cuando vio que Scourge había sobrevivido, se había dado cuenta de que su única oportunidad de supervivencia era engañarle para que cambiara de bando. Había intentado utilizar el débil eco de la fuerza para dominar la mente de Scourge, alimentándolo con palabras persuasivas en una forma de hipnosis temporal, pero carecía de la fortaleza incluso para esa jugada desesperada. El brillante farol casi había funcionado. Tus palabras están vacías, Cedrix, justo igual que tu poder. Scourge marchó hacia adelante con sombría determinación. Cedrix levantó su sable láser, pero Scourge utilizó su propia espada para apartarla de un golpe con facilidad. La fortaleza del golpe envió el arma dando tumbos desde la débil sujeción del anciano, con la hoja extinguiéndose cuando la empuñadura cayó con estrépito a la piedra a sus pies. Cedric se tambaleó hacia atrás. Ya no pretendía tener poder, parecía desesperado y asustado. Por favor, Lord Scourge, te daré cualquier cosa que quieras, esclavos, riqueza, poder. ¿Poder?, resopló Scourge con desprecio. No puedes dar lo que no es tuyo. Acuchilló con su espada diagonalmente a través del pecho de Cedrix, cortándole desde el hombro a la cadera. El anciano jadeó una vez antes de caer hacia atrás, con los ojos congelados muy abiertos por el horror, pareciendo mirar a las estalactitas que carecían desde el techo de la caverna. Sabiendo que Nyrish querría pruebas de su muerte, Scourge alargó la mano hacia abajo y agarró un puñado de pelo del anciano con su mano libre. Entonces, lentamente movió su sable láser por la garganta del consejero oscuro, con la hoja brillante cauterizando la herida mientras cortaba limpiamente la cabeza. Dejó el resto del cuerpo, junto con los cadáveres de los dos aprendices, en la cueva cuando caminó de vuelta hacia arriba con pesadez por el pasaje que llevaba a la superficie. Mientras caminaba, no pudo evitar darle vueltas a las advertencias de Cedrix sobre Nyrish. Gran parte de lo que el anciano le había dicho habían sido mentiras, pero las mejores mentiras siempre estaban construidas sobre capas de verdad. Era enteramente posible que ella le estuviera utilizando. En última instancia, podía asumir que le guardaba secretos. Confrontarla directamente sería un desperdicio de tiempo. Afortunadamente, había otras maneras de conseguir información. A pesar de las posibles consecuencias, Scourge decidió que finalmente era hora de tener su charla privada con Zeshel.